Se acerca el Día de Reyes y esta pequeña lista de juguetes muy divertidos te puede interesar para pedirlos. Claro, si es que aún los encuentras. Hoy tenemos un contenido especial, debido a que estos juguetes en algún momento desfilaron por las manos de muchos de nosotros cuando éramos niños, los cuales de alguna manera divertían, pero otros realmente no se explica uno cómo pudieron estar a la venta en nuestro país. Otros, de alguna manera hoy, ya no se venderían por los cambios de mentalidad de las generaciones, ya sea por el tema tecnológico o porque muchos hipócritas quieren navegar en ese discurso políticamente correcto. Sea como sea el caso, algunos fueron divertidos, otros no tanto, otros fueron polémicos por su contenido. Seguramente tendrás en tu recuerdo que algún día los tuviste, se los viste a tus amigos o familiares o siempre los quisiste pero no tuviste dinero para comprarlos. Prepárate porque te invadirá la nostalgia, pero también la sorpresa. Es por eso que hoy te presento juguetes que se vendieron en México y que hoy nadie los compraría. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. El eslogan de la canción para México que salía en Caritele de TV Azteca en los 90s era el siguiente: edúcalo bien, juégalo con él, cuídalo, dale de comer, adopta tu mascota que crece y siente como tú, Tamagotchi, Tamagotchi. Este es uno de los juguetes quizá más recordados por los niños que vivieron la época de los 90s. Sin duda, fue quizá la introducción real a los juguetes electrónicos, los cuales estaban programados para seguir órdenes. Tamagotchi, sin duda, causó revolución en México por su temática de tener una especie de mascota electrónica. Creado por Aki Maita y comercializado por la empresa Bandai. Sí, esa misma que nos hace recordar a los Caballeros del Zodiaco que se vendieron en México y que hoy son objeto de deseo por los coleccionistas. El huevo electrónico, con 3 botones, fue lanzado en Japón en 1996 y causó revuelo en aquel país a tal grado que no tardó en llegar a México por allá de 1997. Tamagotchi básicamente inició siendo una mascota electrónica pixeleada, pero lo interesante era a la hora de prenderlo por primera vez, que era como una especie de llavero en forma de web. Al encenderlo, ajustabas la hora y la fecha y luego aparecería un huevo pixeleado en la pantalla. Y este se rompería para que naciera tu mascota. No obstante, luego de nacer, la pequeña mascota tendría sentimientos, y al llegar a la vida, lo primero que exigía era ser alimentada. También pedía que jugaran con él y que le dejaran dormir. Este tipo de cosas novedosas en los 90 hacía que los niños de la época se interesaran en este juguete, porque había restricciones en las cosas que el dueño le daba. Por ejemplo, si le dabas mucho de comer, la mascota podría sufrir sobrepeso, además de que no podías mandarlo a dormir, porque como la mascota piensa, el hecho de dormir tanto hacía que te ignorase y no te hiciera caso, o se pusiera rebelde. El punto era estar al pendiente de ella, porque en el peor de los casos, la mascota podría morir, ya sea de hambre, que era básicamente lo que más sucedía con aquellos dueños, que ya no le ponían atención. Por eso, cuando estaba necesitada de algo, hacía que el juguete timbrara lo fuerte posible para llamar la atención. El Tamagotchi podía dormir, comer, jugar, enojarse, ser feliz. Incluso se podía enfermar si lo descuidabas. Todo eso durante 4 semanas. Pues al crecer, la mascota, que era un extraterrestre, podría viajar a su planeta para irse. O en su defecto, pasar a mejor vida digital, cosa que cuando pasaba hacía llorar a niños y niñas. Como dato, en su primer año de venta tan solo en Japón, Tamagotchi superó los 5 millones de unidades. En Estados Unidos fue un rotundo éxito tras su lanzamiento, pues había incluso gente que acampaba fuera de las tiendas cuando sabían que su lanzamiento llegaría. Algo así como le hacen hoy en día los que aman los iPhones y cada año cambian de celular y se aperran hambreados en las tiendas Mac como neandertales. En México, los costos de la mascota en 1997 oscilaron de 250 pesos y 300 nuevos pesos, que era mucho dinero debido a la devaluación que había en nuestro país, y solo las personas con mejor poder adquisitivo podían tenerlo.
Además, también dependía de la versión de la mascota, pues constaba de 19 modelos diferentes. La idea de los creadores de Tamagotchi, como Akita Maito, que es psicóloga, era que los niños y personas adultas aprendieran a hacerse cargo y cuidar de una mascota. Actualmente, en México, Tamagotchi sacó algunas versiones especiales, evocando la nostalgia. Sin embargo, pocas fueron sus ventas, debido a que al menos en nuestro país, muchos olvidaron ese juguete, o como pasa cuando las generaciones cambian. Ya no llamaron tanto la atención gracias a las nuevas tecnologías como celulares o juegos de video. Esta es una de las muñecas que muchos recuerdan, pero que pocos tuvieron en sus manos. Fue en la década de los años 2000 cuando Mattel sacó a la venta la primera Barbie embarazada, en específico en el 2002, mismo año en el que la descontinuaron. Bueno, de esto hay diferentes versiones, pero la que más se acerca a la realidad es por la temática del embarazo y la forma en la que estaba diseñada la muñeca. De hecho, hay que aclarar que no era Barbie la muñeca embarazada, sino otro personaje de su mismo universo. Era su mejor amiga llamada Midge, la cual en la historia inicial se había casado con Alan, amigo del Putiken. El problema fue que Midge lucía un vientre desmontable y dentro de ella estaba el bebé que podían sacar para jugar con él. Un tanto perturbador. Una versión oficial de su fracaso como juguete, no solo en México, sino en todo el mundo, fue que hubo un error en su diseño, ya que la muñeca no tenía el anillo de compromiso, por lo que muchos fans explicaron que esa muñeca se había embarazado fuera del matrimonio, por lo que la relanzaron pero ya con el anillo. Sin embargo, las ventas se fueron en picada, debido a que en realidad muchos padres de familia creyeron que este tipo de juguetes incitaban a que los infantes se saborearan un embarazo no deseado. La controversia duró un tiempo hasta que Walmart retiró de su estantería a la muñeca, que venía junto al set de Familia Feliz al lado del marido Alan y los niños Ryan, Cassandra y Nikki. Otro de los muñecos del universo de Barbie fue el famoso pero ya olvidado Sugar Daddy, un muñeco lanzado en 1970 y que causó controversia en los años 2000 y que fue retirado del mercado y de las caricaturas de la muñeca debido al significado que se le da su nombre. De entrada, Sugar Daddy fue creado para modelar la ropa de la época de Palm Beach. Lucía un blazer verde con un estampado floral, una camisa rosa botonada y pantalones blancos con pliegues. Además, venía con su accesorio especial, un perro blanco con correa. El nombre hacía referencia a ese perro que se llamaba Sugar, y Daddy Ken hacía referencia al padre del perrito. De hecho, Mattel había explicado que ese muñeco no iba dirigido a niños, sino a la gente adulta coleccionista y fan de Barbie. El punto es que en 2009 fue descontinuado por la compañía, debido a que no tuvo las ventas esperadas. Su costo era de $1,500 en la época, y además de estar muy caro, por el nombre lo satanizaron en ese momento debido a que Sugar Daddy era una expresión despectiva, por lo que los padres de familia lo evitaron debido al significado coloquial del nombre. Una auténtica tontería, pero que a muchos wokes les molesta. Sin embargo, y tras el estreno de la película de Barbie en este 2023, la compañía lo volvió a sacar a la venta en su edición especial y limitada. Su costo fue de $50, entre 800 y 850 pesos al tipo de cambio ahora en México. Qué lindo Sugar Daddy Ken, adinerado, sacaba a su perra a pasear, un día normal en la oficina. Este es uno de los juguetes más controversiales que se han vendido en México, y no solo aquí, sino en el mundo. Y ese es el que representa la tabla de la Ouija, un instrumento ampliamente usado por los espiritistas y que sirve para supuestamente contactar entes del más allá, o inclusive invocar demonios según las creencias cristianas y la demonología. Pero, ¿cómo fue que esta tabla llegó a las manos de los niños y jóvenes? Veamos. La compañía de juguetes multinacional Hasbro, la creadora de personajes como los Transformers, fue la segunda responsable. Bueno, antes de llegar a ese punto hay que explicar que el juego de la Ouija tiene mucha historia. De hecho, no se sabe a ciencia cierta quién la inventó, pues se tienen los primeros registros en el siglo XVIII que hubo cierto auge en el espiritismo, donde cualquier persona podía tener contacto con los famosos espíritus. Básicamente personas que pasaron a otra dimensión y que sus familiares hicieron todo para poder contactarlos.
Los registros quedaron en piedras, telas donde se encontraron las letras del abecedario, los números del 0 al 9, las respuestas sí y no y el famoso adiós. Sin embargo, al paso del tiempo y a lo famoso pero a su vez lúgubre historia, dos empresarios estadounidenses se les prendió el foco y patentaron la tabla. En 1891, Elijah Bond diseñó la tabla y Charles Kennard le puso el nombre, pues este aseguró que la Ouija significa buena suerte. En fin, su éxito fue tal que abrieron su propio taller para la creación de las tablas, pero para su buena suerte quebraron. Sin embargo, dos ex trabajadores los convencieron para que les cedieran los derechos de explotación de la tabla, y estos al paso de los años se encargaron de comercializarla. Los hermanos William e Isaac Fuld llevaron la tabla a otro nivel y consiguieron la forma de elevarla a creación de juegos de mesa, y con ello se esfumara por completo la mala fama que tenía. En 1912, la tabla fue utilizada por una famosa medium, lo que elevó su fama. No obstante, William se robó la patente, y ante el éxito en las mesas de las familias, la compañía de juegos Parker Brothers se hizo de los derechos en 1966. Sí, aquellos que comercializaban el Monopoly. Así fue como la tabla se volvió no solo famosa por su supuesta conexión con el más allá, sino con el negocio redondo. En 1991, la empresa Hasbro compró Parker Brothers y siguió lucrando con la tabla en varias partes del mundo, incluida en México. Sin embargo, ante la baja de las ventas debido a la creencia de los mexicanos, donde no se atrevían a adentrarse en el mundo místico y paranormal, la tabla fracasó. Walmart y varias tiendas la sacaron del mercado, pero en algunas partes de Estados Unidos se sigue vendiendo, además de que está al alcance en sitios como Amazon y Mercado Libre. La tabla de Hasbro es de plástico y de cartón, y no de madera como al inicio Parker Brothers la comercializó. Como dato, hay varias versiones sobre las opiniones. Su sustento para las ventas es que en 1919 la gente la usaba para ligar, debido a que la pareja la jugaba sobre sus piernas y los movimientos para formar las palabras los acercaban más para romper el hielo y terminar haciendo cositas. Sin embargo, la gente esotérica y el cristianismo dice que no es un juguete, sino un objeto muy peligroso para los niños, ya que incita a la práctica de la magia negra y a la invocación de entes demoníacos. Sin embargo, la ciencia dice que la magia de la Ouija es inexistente debido a la acción ideomotora, la cual consiste en mover el puntero con raciocinio de las letras que los participantes ven para formar las palabras que deseen, ya sea consciente e inconscientemente. Fue así como se llevó a cabo el experimento Bayou, realizado por un profesor de secundaria llamado Larry Bayou. Este vendó los ojos de los participantes y estos empezaron a jugarla. El resultado fue que ninguna de las palabras formadas eran legibles o algún significado le daban, reforzando la teoría que dice que este instrumento no abre portales ni es del diablo. Pero, ¿tú qué crees? ¿Tienes alguna experiencia con esto? Este juguete por mucho tiempo se vendió en el mercado mexicano, y no solo aquí, sino en varios mercados de Norteamérica, América Latina y Europa. La pistola de petardos o fulminantes fueron pasando de generación en generación de niños y jóvenes, quienes en el caso de México por 100 pesos solían ser los regalos básicos de cumpleaños, Navidad o Reyes Magos. Las pistolas fulminantes generalmente se elaboraban de plástico, con un mecanismo ciertamente básico, el cual genera un poco de ignición, el cual logra calentar el petardo que contiene un poco de pólvora, la cual al girar por la ruleta termina calentándose y haciendo un estruendo similar al de un cohete. Ese mecanismo tan sencillo era el que atrapaba a los niños de la época debido a la cercanía a la realidad, la cual le daba esa sensación de las películas donde se agarraban policías y ladrones, el cual era el juego por excelencia de los niños de los 80s, 90s y 2000. Este juguete de petardos, al menos para México, estaba elaborado de plástico y generalmente no soportaba tanto la ignición debido al calor, por lo que fácilmente terminaban por romperse, aunque había otras de metal las cuales solo se vendían en ciertos puntos como almacenes de cierto prestigio.
La pistola juguete de petardos fue poco a poco saliendo del mercado por el tema de la pólvora que tenía, la cual hacía el efecto humeante, el cual solía ser ciertamente peligroso para los niños y jóvenes, por lo cual solo en puestos de juguetes pirata se podrían encontrar por unos 200 o 300 pesos. Y las más chafonas estaban en menos de 100 pesos. Actualmente ningún almacén lo vende por el tema que se vive en México, y además fue suplantada por pistolas de alarmas o de luces, rayos láser, también otras que funcionan con un mecanismo de liga y plástico, las cuales emitían un sonido simulando un disparo, además de las que son de dardos de goma o de espuma tipo Nerf, las cuales son inofensivas pero realistas por el proyectil de poliuretano, el cual era más dinámico para volar por los aires. Seguramente las generaciones que vivieron en los 80s, 90s y 2000 recuerdan con mucha nostalgia cuando a los 5 o 6 años de edad comenzaban a jugar con este tipo de juguete, el cual hoy suele ser castigado por la apología a la maña, lo cual antes no era visto de esa manera. Actualmente, este tipo de juguetes ya no son tan atractivos para los niños y padres de familia, no solo por el tema antes mencionado, sino porque hoy en día los niños piden gadgets tecnológicos como celulares, tablets o videojuegos. Este juguete me recordó a la crema llamada Torradia, que contenía elementos radioactivos como el torio o el radio, y que en su momento, ante la ignorancia y los malos procesos de calidad, estos cosméticos eran empleados en la piel de las personas para evitar, según, el envejecimiento y esas pavadas que solo la gente de aquella época creía. Aunque bueno, hoy también muchos crédulos ignorantes suelen emular la ignorancia de otro tipo de objetos. Así, hubo muchos productos como pastas de dientes, cremas, polvos y lápices labiales que contenían materiales muy tóxicos, los cuales al entender la magnitud de todo esto, terminaron saliendo del mercado para siempre. El kit de examinación de huellas dactilares estaba especializado en eso, de jugarle al perito investigador, tal así como lo hacían en la serie de televisión, en analizar las huellas de los supuestos sospechosos, así como las temáticas de la serie. La idea de la empresa que lo comercializó era esa, que los pequeños se adentraran al mundo del peritaje y sobre todo fueran más reales a la forma de jugar con estas situaciones. Sin embargo, como pasa con la mayoría de los juguetes temáticos, muchas veces los materiales con los que son fabricados pueden causar otro tipo de problemas, más si lo juegan niños que ignoran por completo la sustancia de la que están hechos. El kit no solo detectaba huellas, sino que también podía clasificar ADN y también podía reconstruir los rostros de los personajes que andaban de malandros. Pero, ¿cómo se usaba? ¿Qué era lo que contenía? De entrada, el kit tenía todo para resolver el problema de quién era el malo de la historia. Contenía libretas para anotar, bitácoras para seguir el proceso, reglas, el clásico listón policíaco, material para recoger muestras y 3 frascos con polvos químicos para saber quién era el responsable. Sin embargo, el identificador de huellas fue el problema del por qué el juguete salió del mercado, y es que contenía una sustancia que se llama tremolita. La tremolita es un mineral de la familia de los silicatos, o sea, compuestos a base de silicio. Para ser más exactos, pertenece al grupo del asbesto. Pero, ¿por qué es un material considerado riesgoso? El amianto, como también se le conoce, es un mineral que pulverizado puede llegar a medir entre 3 y 5 micras, lo cual lo hace de fácil inhalación, por lo que al entrar a los pulmones puede causar muchos estragos, llevándote a la enfermedad del cangrejo o a tener mesioteloma, que es un padecimiento similar al anterior, pero asociado al amianto de este juego. Por esta razón, el juego, que en México fue comercializado por Juegos Mi Alegría, fue retirado del mercado, debido a que los niños que lo usaban no sabían qué sustancias complejas estaban manipulando. Aún así, en México tuvo cierto éxito hasta que las pruebas de laboratorio arrojaron conclusiones muy dramáticas con el tema de la tremolita. Ojalá este último juguete y su contenido les haya recordado algo, y sobre todo, como consejo, saber qué tipo de juguetes comprar, analizar de qué están hechos y sobre todo, si realmente valen la pena. Pero dime, ¿qué otro juguete recuerdas que hayan sacado del mercado mexicano y por qué situación lo descontinuaron? ¿Tuviste alguno de estos juguetes? ¿Te divertías con ellos? Déjame saber tus respuestas acá abajo y pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos
Hasta la próxima.